El almíbar es esa preparación que usamos en la coctelería para aportar nuestra parte dulce al cóctel. Hay algunos cócteles que llevan almíbar y no precisamente por eso significa que tenga que ser un cóctel dulce. Y sin embargo hay otros cócteles que no llevan para nada almíbar porque ya sus ingredientes tienen suficiente cantidad de azúcares como para aportar el dulzor que buscamos. Si te interesa saber un poco de almíbares, quédate en este video porque vamos a hablar justamente sobre eso. Esta parte dulce, como digo, no es más que azúcar y agua, no tiene otro misterio. Y tenemos dos maneras diferentes de prepararlo, en frío o en calor. Cuando hacemos un almíbar en frío, lo que hacemos es mezclar el agua y el azúcar, mezclarlo con una mini pimer, con una licuadora, como sea la manera que tengamos, mezclarlo hasta que se disuelva lo suficientemente como para que no quede casi ningún residuo. Digo casi porque este método personalmente no me gusta usarlo mucho, se usa en muchos bares porque obviamente agiliza mucho los tiempos, pero no se llega a disolver completamente en frío. Cuando trabajas en frío el almíbar y mezclas todo de esa manera, no se llega a disolver del todo, por más que estés 10 minutos con la mini pimer, no te siguen quedando residuos de azúcar. La segunda parte es el almíbar en calor, que esta sí es la que me gusta porque se llega a disolver completamente y se integran los ingredientes como corresponde. Acá puedes usar una olla y hervir el agua, o usar una pava eléctrica para hervir el agua, o la infusión, que eso después lo vamos a hablar más adelante, la infusión herbal que tengas, y lo mezclas con el azúcar de tal manera que ahí sí se puede disolver mejor el azúcar con el agua. Acá sí se abre otro paréntesis. Para preparar un almíbar tenemos tres tipos: almíbar simple, almíbar doble y almíbar triple. En el almíbar simple, el más comúnmente usado, mezclas azúcar y agua en partes iguales. También es la única manera en la que se puede mezclar el almíbar en frío, porque ya después el almíbar doble, que son dos partes de azúcar por una parte de agua, si lo vas a hacer en frío no se te va a mezclar, no se va a llegar a disolver todo completamente, así que ahí ya sí o sí tenés que usar el método en calor, tenés que hervir el agua. Y después el almíbar triple, obviamente van a ser tres partes de azúcar y una parte de agua, y ahí tenés para usarlo en diferentes ocasiones. ¿Cuándo se tiene que usar? Ahora eso te lo explico en un minuto. El almíbar en calor lo que tiene como desventaja, cuando una vez que hervís el agua en la pava eléctrica o en la olla y empezás a disolver el azúcar, tenés que esperar muchas horas para que se te enfríe el almíbar ese que ya tenés embotellado en calor, porque si agarras lo embotellás en una botella comúnmente que son de vidrio y lo metes en la heladera, se puede romper la botella y puedes hacer un quilombo bárbaro, así que no te recomiendo eso, te recomiendo que esperes y a que se enfríe y después lo embotelles y lo mandes a la heladera. Los almíbares sí se tienen que conservar en heladera porque al ser azúcar y agua es muy fácil que produzca hongos si es que se deja a la intemperie o se deja así al aire libre al almíbar en la botella, así que lo dejas en la heladera. Algo que yo traigo mucho a este canal son los almíbares saborizados. Y acá es justamente lo que les decía que les iba a explicar en un minuto. El almíbar saborizado, lo que tiene de bueno gracias al método en calor es que una vez que vos terminás de cocinar el almíbar, le podés echar las especias que quieras porque está en caliente, entonces se puede lograr una infusión de lo que sea. Eso, una vez que ya se enfría, se produjo el tiempo suficiente como para que se puedan extraer los sabores de lo que hayas echado ahí en el almíbar, se filtra todo y se embotella. Otro método que también digo acerca de las infusiones es que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, yerba mate, usemos como ejemplo la yerba mate. Si haces una infusión en yerba mate, un mate cocido, ahí ya tenés el agua saborizada, a lo que después, si sigue caliente o lo podés recalentar, le podés agregar el azúcar y ahí ya tenés todo mezclado y no tenés que... Sí, bueno, tendrías que filtrar cuando haces el mate cocido, pero ya tenés el agua saborizada con el azúcar que los tenés que juntar. O sea, no tenés que agarrar y preparar el almíbar, tirarle yerba mate y después filtrarlo. Puedes hacer un mate cocido, mezclarlo con la cantidad suficiente de azúcar que quieras ponerle y ahí ya te queda el almíbar. Lo bueno también es que en ese caso puedes preparar botellas grandes de lo que sea, botellas grandes de yerba mate, botellas grandes de infusiones de canela o infusiones de manzanilla, y así ya las vas dejando en la heladera porque
Al ser una infusión de ese tipo puede durar un poco más que un almíbar, entonces saca la botella, la calentás, la mezclas con azúcar y ya tenés el almíbar lleno y listo para usar. Todo esto del almíbar en calor y de las preparaciones es en un bar o un lugar perfecto, el lugar ideal donde podés usar libremente la cocina y sos libre de manejarte como quieras. Lamentablemente muchos de los bares no funcionan así, así que en el caso de que, como me ha pasado, que no tengas la posibilidad de usar las ollas de la cocina o la pava eléctrica, sí, suena a bastante increíble, pero suele pasar. Lo que puedes hacer es algo que seguramente tengas muy al alcance si es que estás en un bar y es usar el agua de la máquina expreso, la cafetera. Si usas la máquina expreso, en la parte en la que tiene la canillita de agua que larga el agua caliente, tiene la temperatura suficiente como para que puedas hacer las infusiones e incluso preparar un almíbar simple. Así que si no tenés esas posibilidades, bienvenido sea la cafetera. Y ahora sí, la explicación que les debía, cuando se usa un almíbar simple, un almíbar doble o un almíbar triple. Acá la cuestión es depende. Depende de lo que quieras lograr, depende del cóctel que quieras hacer, depende de cuánto almíbar también quieras usar. La diferencia obviamente entre un almíbar triple y un almíbar simple es que obviamente el triple va a ser más dulce, por lo que vas a tener que usar menos cantidad de ese almíbar. Por lo general las recetas suelen tener unos 15 mililitros, 30 es muy raro, no se suelen encontrar nunca recetas de 45 mililitros de almíbar. No, bueno, hay algunas, pero no se suelen encontrar, dejémoslo ahí. Suele ser un estándar de 15 mililitros o menos. La ventaja de usar almíbar triple es que, por ejemplo, puedes usar solo 5 mililitros, casi nada, o solo 10 mililitros de almíbar, con lo cual usas un poco menos de agua también y se te diluye un poco menos el cóctel, entre comillas. Usas menos agua y endulzas más. Está bueno ese punto, por eso es para tener en cuenta usar un almíbar triple, depende del cóctel que quieras lograr. ¿Y con qué podemos, por ejemplo, saborizar nuestros almíbares? Básicamente con todo. Especias, frutas, lo que sea. Desde almíbar de canela, almíbar de cardamomo, almíbar de naranja. ¿Cómo se hace el almíbar de naranja? Acá este almíbar, el de naranja más precisamente, es un almíbar que tenés dos maneras de hacerlo. En el caso de los cítricos lo que tiene la ventaja es que puedes usar las pieles. El almíbar de limón también es muy común. Yo lo he visto bastante. Ese se suele usar con las pieles de limones porque como saben las pieles de los cítricos tienen aceites esenciales que se pueden extraer muy fácil con el calor o aunque sea apretándolos con un pisón o con un mortero. También se suele usar el jugo, pero a mí personalmente no me gusta mucho ese método a usarlo con el jugo porque tenés un sabor un poco más suave de naranja, tenés dulzor también de la naranja, pero le agregás color al almíbar. Entonces si estás buscando un perfil en específico de color, sí, el almíbar te puede llegar a jugar en contra. A no ser que quieras hacer un cóctel naranja, por ejemplo. Pero yo lo suelo recomendar con las pieles de los cítricos. Almíbar de naranja, como digo, almíbar de canela, almíbar de yerba mate, almíbar de ananá y pimienta negra, que es uno que estuve usando en unos videos hace poco. Si no lo viste, te recomiendo que lo veas. Otro almíbar que me gustaría dejar en este video, que estamos hablando acerca de almíbares, es el almíbar de miel. Se suele ver bastante en las recetas y uno puede pensar, es miel. La razón es que no es miel lo que se usa cuando dice almíbar de miel en la descripción. Porque la única razón es que si usas miel va a ser muy lento de medir en el jigger y de ponerlo en la coctelera o en el vaso mezclador. Así que se usa almíbar de miel, es decir, diluir tres partes de miel por una de agua. La razón cuando lo juntás es que se va a hacer un poco más líquido y más fácil de medir en el jigger y más fácil de que no te quede ahí pegado en el medidor. El almíbar de miel es muy bueno también para aportar un dulzor un poco extra al cóctel. Y bueno, y hasta acá nos quedaría una breve recorrida por lo que sería el término de almíbares.
Acá, bueno, también te estarás preguntando, tengo mi almíbar hecho, ya hice la preparación, ¿de qué manera lo sumo al cóctel? ¿Cuánto le tengo que poner? Bueno, como les decía, suele andar en un promedio más o menos de 10 a 15 mililitros por cóctel. Esto va a depender mucho del dulzor que estés buscando. Como digo, tengo algunos cócteles que tienen 3 cuartos de onza, o sea, casi 30 mililitros de almíbar en un cóctel, pero esto depende del perfil que estés buscando y además de el dulzor al que vos estés acostumbrado. No es lo mismo una persona que no consume para nada azúcar y de repente prueba ese cóctel a alguien que, por ejemplo, si es tu caso, que al café le pones azúcar, al mate le pones azúcar, tomas bebidas saborizadas y gaseosas, en la que pruebes un cóctel con 15 mililitros, digas, no, para, este no es el perfil que quiero. Y la verdad es que tenés una tolerancia al azúcar que, bueno, va a hacer creer que ese almíbar no es suficiente, pero para un cóctel balanceado suele ser suficiente. Por eso, depende del perfil que estés buscando en el cóctel. Yo te diría empezar dejando 15 mililitros. Si buscas sumarle un poco más, hace 3 cuartos de onza. Si buscas un poco menos, dale 10. Y si no, está bien si no usas almíbar también. Hay muchos cócteles que no llevan almíbar y no porque se esté dando una explicación de cómo usarlo, significa que haya que poner almíbar. Puedes usar algunos de los licores también que tengo acá atrás y con eso vas a estar perfecto, cubierto con el perfil dulce. Ahora sí, espero que te haya quedado algo de este video, bastante breve, pero útil para aprender a usar un poco los almíbares. Si querés que me salte algo, que me dejé algo en el tintero, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en otro video.